¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado. Es un gusto que nos acompañen en una emisión más y que estén disfrutando de esta señal de Veracidad Channel. Ya terminando nuestra temporada de lo que ha sido este Pacto Renovado, el cual nos hemos basado en lo que es el libro de Mateo. Y en lo largo y ancho que hemos hecho estos estudios, pues bueno, hemos recibido mucha bendición. Hemos sido también transportados al conocimiento de las raíces hebreas y de lo que el Mesías, Yeshua, estaba dando a entender en cada una de sus palabras, y que por supuesto sus discípulos, y en este caso Mateo, Leví, se dedicó a escribir y dejar todo por asentado. Nada por casualidad, sino todo bien planeado. Y antes de que entremos, pues bueno, al tema que nos compete en este último programa de temporada, pues bueno, le doy la bienvenida a nuestra hermana Elizabeth García, que nos acompaña hoy en este estudio. Bienvenida, Eli. Gracias, Manny, pues gracias por la invitación. Pues es un placer y es una bendición estar aquí nuevamente estudiando contigo, Manny, pues aprendiendo pues de la palabra. Así es, pues definitivamente estaremos dando a conocer este tema. El día de hoy estudiaremos la parte de Mateo capítulo 8, versículo 28 al versículo 34. Y hemos titulado a este programa Yeshua expulsa demonios en Gadara. Aquí vemos el relato de cómo el maestro, ahora sí, hace este acto milagroso, se enfrenta contra las fuerzas del mal. Y es que en esta parte, específicamente las Biblias, la gran mayoría de las Biblias que podemos encontrar, tienen este título. Ahora hay que hacernos una pregunta, si el título empleado es el correcto. Ahora que estamos aprendiendo de las raíces de nuestra fe, pues bueno, vamos a ir al original de las palabras para conocer si era realmente a lo que Yeshua se estaba refiriendo en esta parte. Como hemos ya mencionado, el libro de Mateo ha sido escrito, algunos eruditos mencionan que ha sido escrito tanto en hebreo como en griego. Entonces es importante saber cada uno de las palabras que nos mencionan en esos idiomas para llegar a la comprensión de lo que realmente el maestro quiere darnos a entender. Y eso es básicamente importante y algo que debemos de emplear todos los discípulos y los que constantemente estamos estudiando las Escrituras. Y esta primera parte, pues bueno, quiero invitarte, Elia, a que vayamos ahí al capítulo 8, 28 al 34. Si usted tiene una Biblia, tiene una libreta ahí cerca de usted, tome notas de este estudio que estaremos compartiendo, que seguramente le será de mucha bendición y también le resolverá algunas de sus dudas y también creará otras dudas en las cuales esperemos tener la respuesta para ahora sí dárselas a usted. Eli, me gustaría que nos acompañes en esta primera lectura, allí en el 8:28 al 34. Sí, dice: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros, 2 endemoniados, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí ellos clamaron diciendo: ¿qué tenemos vosotros que ver contigo? Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, envíanos a la piara. Y él les dijo: id. Ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí toda la piara se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos.
¿Ok? Ahí vemos esta primera parte del relato de Mateo acerca de los gadarenos que, bueno, estaban ahora sí poseídos. Y aquí específicamente en la versión Recobro, que es la que estamos utilizando, dice demonios, ¿sí? Estaban poseídos por demonios. Es muy común de que el término demonio se aplique a toda persona que esté poseída. Aquí voy a hacer un planteamiento y el cual me gustaría que cada uno pueda reflexionar. ¿Demonio y espíritu inmundo serán lo mismo? Porque ciertamente en el griego parece ser que el espíritu inmundo y un demonio son lo mismo, ¿sí? Todo relacionado con una fuerza que posee el cuerpo de una persona, lo aplican y se ha aplicado hasta el día de hoy como un demonio, ¿sí? Y se cree que los demonios, pues bueno, tienen la capacidad de entrar en los cuerpos de las personas y poseerlas y hacer lo que ellos quieren. Así que ese va a ser nuestro primer planteamiento. En un momento vamos a estar desarrollándolo. Entonces, ¿por qué hacer este planteamiento en este punto? Porque es importante entender, porque el texto también nos revela algo importante con respecto al hato de cerdos, ¿sí? Que eso se ha vuelto una controversia hasta el día de hoy. Porque Yeshua se tiene la idea, vemos que el texto nos dice algo diferente, pero se tiene la idea de que Yeshua fue quien dio la autorización, fue quien manda a estos espíritus al hato de cerdos. Y uno dirá, pues bueno, los conservadores y los defensores de los animales dirán, pues qué culpa tenían los cerdos, ¿sí? ¿Por qué se murieron los cerdos? Lo cierto es que vemos en el texto de Mateo 5 que son los cerdos, los espíritus que impiden ir al hato de cerdos. Y Yeshua, por supuesto, se los permite. Se los permite porque lo cierto es que Yeshua es el Hijo del Eterno, de Elohim, y Él permite, Él es el que da las autorizaciones para que se lleve a cabo todo, ¿sí? Aún los espíritus inmundos, los demonios, el mismo Satanás, está sujeto a la voluntad, a la autorización del Padre. Aún ellos tienen que pedir la autorización. Recordemos un relato donde Satanás se presenta ante el Eterno pidiendo permiso para entonces probar a su siervo Job, ¿sí? Y ese es el mayor ejemplo y claro de que Satanás y las fuerzas del mal están sujetadas a la voluntad del Padre, a lo que Él designe y a lo que Él establezca. ¿Qué te parece esto? Pues es muy interesante, Manny, que sepamos, ¿no? Que todos estamos pues bajo la autoridad de Yahweh, de nuestro Señor. Y pues ahorita que comentas la historia de los demonios, es muy interesante también, ¿no? Que tú nos digas que también están bajo la autoridad de Dios, y también aquí en el relato dice que ellos también ya saben que tienen un tiempo establecido hasta donde llegarán. Sí, interesante que ellos dicen, ¿por qué has venido si todavía no es el tiempo? Yeshua, Hijo de Elohim, ¿por qué has venido si todavía no es nuestro tiempo? Entonces ahí también vemos en este relato que los demonios saben, como tú lo mencionas, tienen su tiempo. Tienen un tiempo los espíritus para que entonces rindan cuentas ante su Creador. Porque lo cierto es que los espíritus inmundos, los demonios, Satanás, fueron creados por un solo ser. Y ese ser divino es Elohim, el Eterno, Yahweh. Solo por Él fueron creadas todas las cosas, dice el Génesis. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y el mismo apóstol Pablo lo repite incluso en sus cartas, llegando a esa conclusión de decir, todo lo que podemos ver, hasta la nada, fue creado por Él.
En algún momento alguien en la escuela planteaba un punto, un profesor específicamente planteaba el punto acerca del Big Bang. El Big Bang fue la gran explosión que generó, la expansión del universo, la creación de nuestro propio planeta. Y él planteaba, pues desde un punto de ciencia y lógico, el hecho de que, si el Big Bang sucedió, ¿quién lo provocó? Dice, alguien tuvo que haber provocado esa explosión. No se provocó por sí sola. En conclusión, él llega a decir que que es muy posible que la mano de Dios, el poder de Dios, fue quien provocó esa explosión y de ahí entonces vinieron todas las cosas, se crearon todas las cosas. Digo, sería una teoría muy válida. Lo que sí nos queda claro, ya sea por un Big Bang o por acto divino, es que la creación fue hecha y dada por el Eterno. Y eso lo creemos por fe, no porque lo hayamos vivido ni porque lo hayamos visto. Lo creemos por fe. En eso se basa ahora nuestra religión, en eso se basa también nuestra postura, en el hecho de la fe, ¿sí? En aquello que no podemos ver, pero lo creemos. Ahora, esta fe no es una fe ciega, porque tenemos un fundamento, y el fundamento es la Escritura. Entonces vemos esta manifestación. No solo Mateo toca este punto de los gadarenos que tienen estos espíritus, sino también lo va a exponer San Marcos, ¿sí? El discípulo, que yo le quitaría el San Marcos, porque así dicen las Escrituras, así dicen muchas Biblias, San Marcos. Lo cierto es que Marcos es uno de los discípulos de Yeshua, ¿sí? Y que va a escribir, parte de este evangelio. Ahora, vayamos allí en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, donde también vemos este escenario de los gadarenos. Y aquí vamos a ver que solo un gadareno es el que se presenta a Yeshua, y este gadareno es liberado. Ahora, ¿por qué se le llama gadarenos? Porque provienen de Gadara, ¿sí? Que es uno de los distritos que encontramos allí en el este del mar de Galilea. Por eso se le llaman gadarenos, porque son ciudadanos de esa ciudad. Y entonces, aquí en el relato de Marcos, en su capítulo 5, en el versículo 1, nos dice que cuando Yeshua vino al otro lado del mar, en la región de los Garasenos, si nos damos cuenta que el término es diferente, como lo escribe Marcos, pero es el mismo término para gadarenos, ¿sí? Son sinónimos, gadarenos y garasenos. Terminan siendo lo mismo. Y cuando salió él de la barca, o sea, Yeshua, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, otras versiones dice de las tumbas, un hombre con un espíritu inmundo. ¿Te das cuenta? Que Mateo lo plantea como demonios y aquí Marcos lo señala como espíritu inmundo. Entonces, en esta primer parte de espíritu inmundo, vemos que los términos, siempre cuando se acuñan o se hace la transliteración de la traducción de las Escrituras, hay términos que se cambian, ¿sí? Y esto pasa, y es muy común, es muy lógico al momento de emplear la traducción del texto. Pero lo interesante es que aquí Marcos nos está planteando que era un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. El versículo 3 nos dice, y ya nadie podía atarle ni siquiera con una cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie tenía la fuerza suficiente para dominarle. Versículo 5 nos dice, y continuamente noche y día entre los sepulcros y en los montes gritaba y se hería con piedras. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y le adoró,
y clamando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí en la ladera del monte una gran piara paciendo, y los demonios, dice, le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Yeshua les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y la piara se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hasta ahí tenemos el versículo 13, que nos señala que también este discípulo del Señor, pues bueno, hace referencia a este acto. Y este acto va a ser importante porque precisamente en todo el capítulo 8 de Mateo, lo que estamos viendo es el ministerio de Yeshua, ¿sí? Su ministerio basado en hechos y palabras, ¿sí? Y esto es muy importante señalarlo porque nos va a dar luz para saber entonces por qué el escritor va a poner esta parte de la escritura allí. ¿Por qué relata allí precisamente el encuentro que tuvo Yeshua con los gadarenos y este acto también de darles el permiso de que fueran a los cerdos? Así es, Manny, pues es muy interesante porque el Señor permitió que fueran allá a los cerdos. También sabemos que en Levítico dice que los cerdos son unos animales inmundos. Y pues también sabemos, Manny, que si el Señor no les hubiese dado permiso de entrar en los cerdos, ellos pues no habían podido hacer eso que hicieron sin permiso de nuestro Señor. Efectivamente, has tocado un punto muy importante, Eli, y eso es que la Torah enseña que los cerdos son inmundos. Por lo tanto, como tienen, dice, pezuña en vida y no rumean, entonces son considerados animales inmundos. Y un animal inmundo no se puede comer ni tampoco se puede ofrecer para sacrificio. Lo contrario a lo que es un carnero, un cordero, una oveja, esos son animales que sí rumean y por lo tanto entonces se pueden ofrecer en sacrificio. La Torah es muy clara con respecto a este tema de los animales inmundos, y yo puedo concluir en esta parte que el Señor nos deja esta instrucción. Específicamente quiero creer que el Señor nos está protegiendo y nos está cuidando. Y recordemos que siempre la Torah nos va a enseñar que la vida está sobre todo. Entonces, si nosotros vamos en contra de la vida, estamos faltando a la Torah. Ese es un principio básico y un principio importante. Todo aquello que vaya en contra de la vida, entonces está corrompiendo la Torah. Por lo tanto, nuestro cuerpo, si nosotros no lo cuidamos, no lo alimentamos correctamente, posiblemente por el hecho de no tener esa alimentación sana, vayamos a tener enfermedades, ¿sí? Y esa es una responsabilidad que tenemos que tener conscientes todos aquellos que, bueno, somos discípulos del Señor. Lo cierto es que hasta el día de hoy, los cerdos tienen, ahora sí, que muchos factores en contra de la salud del ser humano, lo cual, bueno, lo llevan a caer en enfermedades por causa del consumo excesivo y el consumo constante de la carne de cerdo. Se presume que, bueno, la carne de cerdo es una de las carnes más sucias, que tienen muchos virus, que pueden provocar muchas enfermedades en el cuerpo humano. Y lamentablemente, en nuestro país, en México, y específicamente en la zona del sur, estamos muy acostumbrados a comer la carne de cerdo. Claro que la Torah nos enseña que tenemos que empezar a considerar fuera de nuestra dieta la carne de cerdo. Ahora,
Yo sé que esto como es un tema que a muchas personas no les gusta tocar, es controversial. El hecho de decir, ¿sabes qué? No comas esto, nos crea una cierta molestia, ¿sí? Nos crea una incomodidad, porque dices, pues bueno, ¿qué tiene que ver lo que como con mi vida espiritual? ¿Verdad? Dices, ¿qué tiene que ver si no lo que como es lo que me hace daño, sino lo que sale de mí? Y muchas veces buscamos ese texto. Ahora, planteando este punto no quiere decir que se ponga como regla a partir de este momento, decirle, ¿sabe qué? Deje de comer la carne de cerdo. No. Pídale al Señor dirección y que le dé la seguridad, que le dé también el principio básico del por qué usted no debería comer carne de cerdo. Estamos haciendo un cambio y precisamente en este cambio tenemos que empezar a hacerlo gradualmente. Al menos en lo personal a mí me ha funcionado. Buscar el principio básico y la convicción del por qué lo voy a hacer. No porque otra persona me lo diga, ciertamente esa persona es un instrumento que el Señor utiliza para entonces revelarme la verdad y lo que está escrito en su palabra. Pero usted y yo tenemos que llegar al convencimiento total de aquello que usted va a hacer, que usted va a guardar, es porque quiere hacerlo para agradar al Eterno, para agradarlo a Él. Así es, Manny, pues lo que tú dices es algo bien importante. Primero hay que buscar la guía del Señor, porque a veces cuando uno hace las cosas porque te lo imponen, lo haces, pero no lo haces de buenas, no lo haces de corazón. Entonces, si tú buscas la guía del Señor, es de alguna manera más fácil, porque sabes que viene de Él y no, como tú lo dices, de una regla de hombre o porque un hombre te lo impone. Exactamente. Eso es muy importante, que usted llegue ahora sí al razonamiento de la Escritura y a esa conclusión de que usted lo está haciendo por agradar al Señor. No por imposición, dice, sino por amor. Y hemos aprendido a lo largo de los estudios que hemos recibido aquí en Veracidad Camino y Vida y hemos compartido en Veracidad Channel, que guardar los estatutos del Señor, guardar sus preceptos y lo que Él nos ha mandado, es por amor. ¿Cómo manifestamos nuestro amor al Padre? Guardando sus mandamientos. No solo diciendo yo amo a Dios. Porque eso de decir yo amo a Dios, pues bueno, queda muy corto de lo que realmente el Eterno está esperando de nosotros. No solo dice de palabras, sino con hechos. Entonces Él está esperando a que nosotros guardemos sus mandamientos, obedezcamos sus preceptos establecidos, y de esa forma le estamos manifestando nuestro amor a Él. Así es como Él percibe el amor de parte de sus hijos. Entonces, ¿es mandamiento el hecho de considerar quitar de nuestra dieta el cerdo? Por supuesto que sí. Ahora, en su momento, que el Señor le dé la revelación, que le dé la convicción y que pueda hacerlo. Lo cierto es que aquí vemos expuesto a un hato de cerdos que, según los estudiosos de las Escrituras, los eruditos dicen que este hato de cerdos pudo haber estado compuesto por 2000 cerdos en esa ocasión. 2000 cerdos que se precipitaron pues al despeñadero, que cayeron, dice Marcos, en el mar y se ahogaron. Imagínate 2000 cerdos cayendo en un despeñadero y ahogándose en el mar. Pues sí, Manny, son demasiados. Son demasiados cerdos. O sea, cualquiera que viera esta escena quedaría asombrado, asustado de ver por qué 2000 cerdos están ahí en el mar, ahogándose. Impresionante. Sin duda, esto causa también, vemos temor en la gente que está allí, porque dicen, no, Yeshua, ¿sabes qué? Vete, que ahí también hay otras razones por el cual le piden que salga. Pero lo cierto es que ahí va la vinculación. Ya hablamos de que estos demonios los relata de Mateo, diciendo son demonios, pero Marcos dice son espíritus inmundos. ¿Sí? Y yo creo que al momento de la transliteración, del hacer este cambio de traducción de las Escrituras, muchas palabras se cambiaron.
sí fueron modificadas para adaptarlos al texto al cual iban a ser traducidos. Lo cierto es que cuando Marcos nos dice que son espíritus inmundos, nos da mayor sentido para vincular el hecho por qué los espíritus inmundos pidieron ser enviados a un animal inmundo. Ya nos da más razonamiento. ¿Por qué los espíritus inmundos van a pedir ser mandados a los cerdos? Si vemos de este punto, los demonios pidieron salir de los gadarenos para ser enviados al hato de cerdos, no nos da como que mucho sentido. Pero cuando dice el espíritu inmundo pidió ser echado fuera del cuerpo para irse entonces a un animal inmundo, tiene más sentido. Nos da más luz del por qué entonces estos seres espirituales irían a un animal como es el cerdo. ¿Por qué no pidieron irse a otro animal como una oveja, como un carnero? Bueno, posiblemente no había en ese instante ese tipo de animal, ¿sí? ¿O por qué no simplemente salieron y ya? Lo cierto es que el espíritu inmundo necesita habitar, necesita buscar un espacio donde estar. Entonces, cuando hacemos esta vinculación del espíritu inmundo al cerdo, que es inmundo también, un animal inmundo, nos da más razonamiento. Pero ¿qué te parece, Eli? Vamos a seguir explicando este punto, que es muy interesante llegar a la conclusión de todo este hecho que nos representa la Escritura y comprender el porqué de las manifestaciones tanto del mundo espiritual como del mundo terrenal. Vamos a irnos a un corte y regresamos a este espacio de Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en su programa Pacto Renovado. Nos encontramos estudiando el libro de Mateo en el capítulo 8, versículo 28, y estamos tratando el tema acerca de cómo los hechos y palabras del Mesías se manifiestan en todo el todo el capítulo 8, y específicamente en el versículo 28 vemos a Yeshua expulsando espíritus inmundos de estos gadarenos, que son, personas que son originarios o oriundos de Gadara, y que en este distrito el Mesías lamentablemente no va a ser bien recibido. Y en compañía de nuestra hermana Eli García, nos encontramos estudiando este tema, al cual les invitamos a que, si usted acaba de ver esta transmisión de Veracidad Channel, que se añada a este grupo de estudio, que pueda tomar notas y abrir su Biblia en esa porción. Y Eli, hablábamos acerca de cómo el maestro se encuentra en esta situación, y lo cierto es que el milagro que vemos aquí de Yeshua manifestándose a estas fuerzas del mal, sabiendo que están frente al Hijo del Eterno, el Hijo de Dios, saben que su tiempo está próximo, o sea que ya les queda poco tiempo, porque al ver esa manifestación dice, todavía no es tu momento, pero saben que al final va a haber, ahora sí, un castigo eterno para todos ellos. Ya están desterrados los espíritus inmundos, los demonios y el mismo Satanás. Todos y todo el séquito del mal está dispuesto para el lago de fuego. Eso es un hecho. Nadie puede evitar eso. Y lo vemos claro. Lo cierto es que este milagro que vemos nos enfrenta con la idea de la posesión diabólica, ¿sí? Y que es tan corriente en los evangelios, o tan común, es la manera correcta de decirlo, es tan común en los evangelios ver esto, que el mundo antiguo, fíjate, creía incuestionable e intensamente que los malos espíritus estaban en el aire y estos llenaban toda la atmósfera del aire. Espíritus que no eran posible, dice, insertar en él la punta de una aguja sin encontrarse con alguno.
Algunos decían que había 7,5 millones de ellos, había 10,000 en la mano derecha de cada persona y otros 10,000 en su izquierda. Y todos estaban esperando la oportunidad para hacerle daño. Vivían en lugares inmundos como las tumbas y en otros en los que no había agua para limpiar. Vivían en los desiertos en los que se podían oír sus aullidos y eran especialmente peligrosos para los viajeros solitarios, las mujeres de parto, la esposa y el esposo recién casados y también los niños que salían por la noche y los que viajaban de noche. Esta era la idea que se tenía de los espíritus inmundos, de los demonios, de la posesión diabólica, ¿sí? Y lo cierto es que esto nos da un poco de luz para comprender algo con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Así es, Manny, pues como tú lo dijiste ahorita, pues tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, todos estamos expuestos a dejarnos llevar por nuestra concupiscencia, a pecar, pero pues ciertamente nosotros tenemos la decisión y pues ciertamente que ahora ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo para redarguirnos y alejarnos del mal, Así del es. pecado. Y es que tenemos siempre esa inclinación al mal. Entonces, ¿por qué tenemos esa inclinación al mal? Hoy podemos estar guardando los mandamientos del Eterno y obedecer su Torah y obedecer lo que las Escrituras nos mencionan. Pero mañana, si estuviera en nuestra decisión hacer lo malo, bien lo podríamos hacer. ¿Por qué entonces, si ahora yo ya soy un hijo de Dios, si yo estoy estudiando la Biblia, ¿por qué he de regresar al mal? ¿Por qué me he de inclinar nuevamente al mal? ¿Por qué? Porque ya está en nuestra naturaleza. Es el principal enemigo con el que tenemos que combatir todos los días. El mal habita en nosotros. Así es, Manny, pues es lo que también se nos ha enseñado, lo que nos ha enseñado nuestra pastora es que con lo primero que tenemos que lidiar es con nosotros mismos, porque como tú lo dijiste ahorita, nosotros somos malos por naturaleza, tenemos la inclinación a hacer el mal todo el tiempo. Así es, y es que los mismos evangelios y las mismas ahora sí escrituras nos señalan justo, bueno, no hay ninguno sobre esta tierra. El único bueno y justo fue nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Fue el único que pudo habitar aquí entre nosotros y tener esa capacidad de no ser inclinado hacia lo malo. Porque era divino y es lo que muchos hoy no comprenden. Y con justa razón cada uno tendrá ahora sí su posición, su teoría. Hay quienes dicen, pues es que Yeshua si era humano también pecó. Y no pudo haber pecado porque era un ser puro. Él estaba en otra escala, estaba en otro nivel que en el cual nosotros nos encontramos. Él estaba por encima de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese pecado que nos sigue, esa naturaleza pecaminosa está habitable en nosotros. Por eso es necesario hacer depuración de todo lo que es inmundo en nuestra carne. En nuestro ser tiene que ser destruido. Espiritualmente y físicamente tiene que ser destruido el cuerpo para que pueda entonces vivir el espíritu. Que el espíritu es aquello que está en nuestro ser y que nos redarguye y nos recuerda que hay unos preceptos y hay un solo Dios sobre esta tierra. Y por eso es que también tanto nacemos con esa naturaleza de ser inclinados a lo malo, pero también nacemos con la naturaleza de saber de que hay un Dios, de que hay alguien supremo sobre nosotros. Después, bueno, con el tiempo cada uno le busca su nombre, ¿verdad? Lo cierto es que el Dios a quien debemos de adorar y quien insertó ahora sí esa naturaleza en nosotros de saber que hay alguien supremo es Elohim, es el Eterno, es Yahweh, el Dios de Israel. Así es, Manny, pues nosotros también, como tú lo dices, sabemos que en la palabra dice que el espíritu va contra la carne. Y pues nosotros ahora que conocemos de Dios tenemos que dejar que el espíritu sea quien nos gobierne y no la carne. Y seguir así pues cada día, ¿no? Aprendiendo más de la palabra y
y pidiendo a Dios que sea el Espíritu que nos gobierne y no la carne. Efectivamente. Y no tenemos que dejar que nuestra carne nos gobierne, porque ciertamente si nos dejamos gobernar por la carne, pues bueno, vamos a ir en contra de los preceptos de la Torá, de lo instituido por el Eterno. Y ese es nuestro gran reto, hermanos. Yo creo que en muchas ocasiones hemos sentido el deseo de venganza, hemos sentido amargura, hemos sentido rencor, resentimiento y muchas cosas malas, deseo de pecar, darle placer a nuestra carne. Lo hemos sentido. Nadie está exento de eso. Nadie, absolutamente. Lo cierto es que tenemos que combatir todos los días, tenemos que luchar con ello, y una manera en la cual nosotros podemos contrarrestar todo eso es siempre estar leyendo la Torá en la instrucción del Señor. Porque Él pone precisamente esas reglas, esos preceptos, para que podamos guiarnos sobre esta vida. Lo hemos hablado antes en otros programas. Si no hay Torá, si no hay instrucción, si no hay ley, estamos completamente perdidos. Porque no están... El ser humano, por naturaleza, no le gusta obedecer. Es rebelde. No le gusta obedecer. Entonces, el Señor tiene que poner esas instrucciones, esas leyes, esos mandamientos, para que el hombre se pueda regir y de esa manera agradarla. De esa manera mostrarle su amor. Porque eso sí, no hay nada que le podamos dar al Eterno. Nada. No tenemos nada que darle. ¿Qué le podemos dar? ¿Oro? ¿Le podemos dar sangre? ¿Qué le podemos dar? Nada, ni los sacrificios nos pertenecen. Los sacrificios son de Él. Aún el pueblo de Israel que ofrecía los sacrificios, pues bueno, era para agradarlo a Él. Porque a Él todo le pertenece, no porque fuera nuestro. Es más, ni nuestras propias vidas le podemos dar porque ya son de Él. Él es dueño de todas las cosas. Por lo tanto, no podemos caer en la captancia de pensar que le podemos dar algo. ¿Cómo sí podemos agradarle? Pues bueno, obedeciendo cada día y estudiando su palabra para comprender qué es lo que debemos de guardar y obedecer para agradarle a Él. Entonces, vemos en este caso de Yeshua, específicamente aquí en la manifestación de su poder ante estos espíritus inmundos que se manifiestan en Gadara. Lo cierto es que cuando ven esta manifestación, los que apacentaban esos cerdos, que allí habrá que preguntarse, estos personajes no se menciona quiénes son, ni de dónde vienen. Pero lo cierto es que estos que apacentaban a los cerdos quedaron impresionados. Algunos comentaristas dicen que, bueno, tal vez estos pastores de cerdos, que son más que nada los cuidadores de los cerdos, pero para usarlo en términos ahora sí coloquiales y términos que podamos comprender, estos que apacentaban a los cerdos, algunos comentaristas dicen que posiblemente también eran judíos, ¿sí? Que conocían la ley, ¿sí? Pueblo de Israel que se dedicaba pues al cuidado de los cerdos. Y lo cierto que no está permitido porque la Torá no se los permite. A todo aquel que obedece a la Torá no puede tener relación con los cerdos porque es un animal inmundo. Pero vemos también que el mismo profeta Isaías nos señala que en su momento personas que conocían la Torá se corrompieron y empezaron a alimentarse de estos animales. Por eso es que ahí hay que señalar nuevamente que todos estamos expuestos, no importa de dónde vengas, si eres de una de las tribus, si eres del pueblo de Israel, si eres un mismo ángel manifestado en esta tierra, que por supuesto los únicos que se han manifestado en esta tierra y que quedaron ahora sí condenados a morir y a ser llevados al lago de fuego fueron los ángeles caídos. Pero no importa de dónde vengas, siempre tenemos la inclinación al mal, ¿sí? Y muchas veces rompemos las reglas, rompemos lo que el Señor ya estableció. Bueno, al pueblo de Israel también le pasó lo mismo. Se corrompió y rompió las reglas. Y lo cierto es que Isaías lo señala. Y esto es lo interesante porque eso no nos garantiza
absolutamente no nos garantiza nada, sino solo el hecho de obedecer y guardar los mandamientos de Yahweh. Entonces vemos que estas personas quedan impresionadas, Eli, quedan ahora sí que yo me imagino la impresión de ellos al momento de ver de que todos estos animales a los cuales estaban cuidando, pues empiezan a caerse en el mar y empiezan a morirse ahogados y dicen, híjole, ¿qué cuentas le vamos a dar al patrón, verdad? Al dueño de estos animales. O si ellos eran los dueños, solo estamos especulando en esa parte, pero quedaron impresionados de tal manera que agarran y se van corriendo al pueblo, ¿sí? Ya a la comunidad, a decirles de lo que sucedió en ese momento entre Yeshua y los gadarenos que estaban en las tumbas, que es de mencionar que los espíritus inmundos siempre buscan los lugares donde habitar, ya sean inmundos o sean de muerte. ¿Qué te parece esto? No, pues sí, Manny, a mí lo que me llamó mucho la atención del versículo 34 es de que ellos le piden a Yeshua que salga de su tierra. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué le piden a Yeshua que salga de la tierra cuando había liberado a los gadarenos de estos espíritus inmundos? Sí, deberían de estar agradecidos. Todo lo contrario, ¿verdad? Porque lo cierto es que estos personajes gadarenos que estaban en posesión de estos espíritus inmundos, pues causaban terror ante la ciudadanía, ¿sí? Y yo sé que en algunos lugares de sus ciudades se han topado con estas mismas circunstancias. Al menos en algunos de los pueblos que yo conozco aquí en la parte de la península de Yucatán, me han contado y yo mismo he visto por mis propios ojos cómo gente que bueno, está enferma, podemos decirlo, está enferma de algo, de alguna enfermedad mental, agarran los cementerios como parte de su refugio. Y ahí habrá que cuestionarnos si realmente se trata de una enfermedad mental o puede ser también la manifestación de espíritus inmundos poseyendo la vida de esas personas. Pues sí, Manny, sí llama mucho la atención lo que tú leías también, que les gusta el lugar sucio, el lugar, pues como lo dice la palabra, inmundo, el lugar pues no deseable. Eso quiere decir que ciertamente eso no es bueno, que eso es lo opuesto a lo que a nuestro Señor le agrada. Exactamente, porque el Señor pide pureza, pide consagración, pide limpieza, e incluso a nosotros como sus hijos, como su creación, nos está pidiendo constante limpieza y pureza. Por eso es importante todos los días estarnos limpiando, purificando con el poder de su palabra y también con el poder del arrepentimiento constante, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, para ser limpios por su amor, su misericordia, y también ir a la palabra para que la palabra se accione como esa agua purificadora que limpia nuestro ser y que limpia nuestra mente. Lo cierto es que en este punto, ¿por qué, como tú lo planteabas, por qué entonces piden a Yeshua que salga de Gadara? ¿Por qué? Si ya hizo una liberación de estas personas que tal vez causaban el pánico entre la comunidad, ¿por qué le van a pedir que saliera de Gadara? Así es, Manny. Y esto es interesante estudiarlo, porque en los versículos anteriores a esta puesta en escena, a este evento que relata Mateo, vemos que el Señor está poniendo y está pidiendo fidelidad, pero que también que uno sea valiente para seguirle, porque no todos están dispuestos a seguir al Maestro. Hay un precio para seguir al Maestro hoy en día, pero también en su tiempo había un precio para seguirle. No cualquiera le seguía. Al final, cuando agarraron a Yeshua, cuando lo arrestaron, pues mucha gente, creo que la gran mayoría, si no es que todos, al final quedó solo. ¿Por qué? Por lo mismo, de que no es difícil, porque a veces también somos cobardes. Así es. Somos cobardes para seguirle. A veces por cualquier cosita pues ya nos asustamos. Bueno, hay cosas que sí son difíciles y hay otras que, sí, que no. Exactamente, actualmente pues bueno, estamos viviendo esa crisis. Hoy en día está el creyente
el promedio está viviendo esa crisis. Quieren seguir al maestro, quieren obedecerlo, pero se desaniman y dejan de seguirlo, ya sea por el pastor, ya sea por la iglesia, ya sea por algún comentario o porque su familia lo rechaza. Bueno, hay infinidad de circunstancias por la cual hoy un creyente deja de seguir al Mesías y deja de estar, por supuesto, bajo sus preceptos. Y otros porque, bueno, también como lo dice la misma parábola de las semillas, otros son, dice, atraídos por el mundo, son ahogados por el mundo, ¿sí? Hay muchas circunstancias, pero seguir a Yeshua no es fácil. Ni lo es ahora, mucho menos cuando Él estuvo presente allí en carne y hueso, manifestándose a toda la humanidad. Y bien lo decías, cuando en su crucifixión, ¿quiénes estuvieron ahí con Él? ¿Quiénes estuvieron? Muy pocos. Al menos el relato bíblico nos señala que estuvieron ahí 2 mujeres y uno de sus discípulos, el discípulo amado. Y seguramente muchos de sus discípulos que lo seguían en secreto, como lo era Arimatea, José de Arimatea, y también como lo fue este discípulo al cual le dijo nacer de nuevo, Nicodemo, que pertenecían a la élite religiosa del entonces. Entonces muy pocos seguían a Jesús y quien lo seguía en secreto. Date cuenta. Sí. Y aquellos que lo seguían públicamente, que decían, yo soy discípulo de Yeshua. Todos corrieron. Todos se fueron a esconder. Hasta el mismo Pedro que le dijo, ¿sabes qué, maestro? Si es más, yo estoy contigo hasta las más duras consecuencias. Ahí voy a estar, te voy a seguir. ¿Qué sucedió con Pedro? Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Lo negó. Entonces no era tan fácil seguir al Mesías, ni lo es hoy en día. Y eso que todavía hoy en día estamos en una cuestión muy pacífica. Sí. Pero va a llegar un punto, porque eso lo dice la profecía bíblica, en la cual sus seguidores serán perseguidos. Tú y yo seremos perseguidos. Ya no va a ser tan fácil ahora sí que exponer aquí a través de las cámaras y de un canal de televisión la palabra de nuestro Señor. No va a ser tan sencillo. Las Biblias se van a tener que ocultar, se van a tener que guardar, van a ser perseguidos los discípulos. Entonces solo allí, entonces nos dice la Escritura, seremos pasados por fuego y seremos probados. Por supuesto que en Gadara había gente que quería conocer a Yeshua. Ya habían escuchado de Él. Ya se había corrido el rumor de que había un personaje que decía ser el Hijo de Dios y que hacía milagros y que se estaba manifestando con gran poder y que decían de él que era el Mesías, el elegido, el ungido de Dios. Pero, ¿qué pasó con la comunidad de Gadara? En vez de que lo recibieran, le dijeron, sí, queremos aprender de ti, enséñanos eso que tú estás promoviendo, que estás ahora sí dando a conocer en los otros distritos, en las otras localidades. Dijeron, no, ¿sabes qué? Vete de aquí porque no queremos problemas. ¿Por qué? Porque el rumor de Yeshua ya se había corrido en gran parte de la sección de Israel, de lo que hoy conocemos como el actual Israel, y Galilea, el este de Galilea, donde se encontraba esta ciudad de Gadara, no era la excepción. Los comentaristas señalan que precisamente esta fue la razón por la cual lo echaron fuera, porque sabían que Jesús, como lo dice el término griego, para nosotros es Yeshua, Él ya había sido manifestado públicamente y que también vamos a ver en el capítulo 9 de Mateo, cómo ya la élite religiosa se le empieza a oponer, ya lo empieza a cuestionar. Ya saben que Él puede ser uno de esos mesías falsos que han venido antes de que Él se manifestara, porque lo cierto es que antes de Yeshua se manifestaron muchos mesías más, los cuales promovieron la guerra, promovieron revoluciones, iban en contra del Imperio Romano, y eso no le convenía a la élite religiosa y tampoco a la gente bien posicionada dentro del pueblo de Israel. No les convenía.
porque eso iba en contra de sus intereses. Pero sobre todo oponerse a Roma era el castigo absoluto, era la muerte. Entonces, esta comunidad no quería tener esos problemas. Es lo que concluyen los comentaristas. No queremos problemas, no queremos que vengan aquí a asediarnos por tu causa. Mejor, ¿sabes qué? Retírate. No queremos problemas ni con el gobierno romano, ni con la élite religiosa. Mejor que todo siga en paz aquí en Gadara y tú retírate a donde tengas que ir. Y esa va a ser la actitud, Eli, que estamos viendo como de los gadarenos, de muchos. Hoy en día, de hecho, es la actitud de muchos. Pero en los postreros tiempos también va a ser la actitud. De tal manera que si tú eres discípulo de Yeshua, van a decir, ¿sabes qué? Contigo ni a la esquina. ¿Te imaginas? Pues sí, Manny, pues bueno, igual ahorita que dices eso me hace recordar que en la palabra igual dice que la madre entregará a los hijos, que los hermanos entregarán a los hermanos. Y pues suena bastante difícil, no imposible, pero pues con la ayuda del Señor tenemos que ser valientes, también como Él lo dice en su palabra, que seamos valientes y esforzados. No que vaya a ser fácil, como tú ya lo dijiste, pero sí sería algo un poco difícil de hacer, pero pues Dios nos ha de ayudar cuando llegue ese momento. Así es, hay que permanecer en la fe, hay que permanecer firmes, por eso es importante hoy ir a las Escrituras, buscar los fundamentos para tener esa fe bien firme, como lo hemos aprendido aquí en Pacto Renovado también, sobre la roca, sobre los fundamentos del por qué lo estoy haciendo, por qué estoy guardando esto y por qué tengo esta fe. ¿Es una fe que nada más viene por tradición, porque así mis padres me lo enseñaron? ¿Es una fe porque me la impusieron? ¿Es una fe porque me conviene? ¿Por conveniencia? Pues bueno, en esos tiempos todo va a salir ahora sí a la luz. ¿En qué fundamentamos nuestra fe? ¿En qué está fundada nuestra fe? Porque así como estos personajes podemos caer en el mismo error de estos habitantes de Gadara. Decirle al Mesías, no, que no te queremos aquí, vete, no queremos problemas. Esa es la actitud hoy de muchos y va a ser la actitud de muchas personas en el futuro, cuando entonces los discípulos del Señor tengan que ser perseguidos, porque serán señalados, y como ya lo mencionaste, muy asertivo ese comentario, de que aún sus propios familiares entregarán a aquellos que son los discípulos. ¿Por qué? Porque no van a querer tener problemas con el séquito de los personajes que van a seguir a esos discípulos del Señor y que estarán en contra del gobierno, del reino que el Mesías va a establecer por todas las generaciones. Por eso, hermanos, hay que estar preparados, hay que alistarnos. Hemos tocado una serie de temas y hablado acerca de este punto que nos quedamos cortos con la información, pero esperemos que esto haya sido de ayuda para hacerles comprender mejor la Escritura y también para tener un mensaje claro de lo que el Mesías quiere. Pues Eli, ahora sí que te doy el tiempo para que nos comentes tus conclusiones y finalizamos con tus conclusiones este espacio. Pues solamente, Manny, que como tú lo dices, que aprendamos más de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe, porque también sabemos que aprenderemos mucho y fortaleceremos la fe en saber más de nuestro Yahweh, de nuestro Elohim, y pues así podremos, como dicen, ganar muchas batallas con la ayuda de Él. Así es, pues muchas gracias, Eli, por acompañarnos, por estar también usted con nosotros en este estudio de Pacto Renovado. Deseamos que el Eterno le bendiga y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima.